Hola, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo programa. Hoy estamos con tres amigos. Rudy, que es psicólogo, Luana y Jimena, estudiantes. Luana de educación, ¿no? Y derecho, Profesorado. sí, la carrera en la Facultad de Derecho de Abogacía actualmente. Y Jimena. Psicología, estudiante de psicología. Bueno, y hoy podemos arrancar hablando, por ejemplo, de Argentina, que en esta semana se firmó el acuerdo comercial con Estados Unidos, se concretó esto que ya se había hablado de hace mucho tiempo, y ahora parece que se consumó. O sea que Argentina se pega a Estados Unidos en un acuerdo mm, bilateral, digamos, ¿no? Bilateral, sí, tiene implicancias para los dos lados. Eh, Destacaron, por ejemplo, que entre algunas de las cosas que van a ser importantes ahora es la eliminación de barreras arancelarias. Digamos que esto es como que creo lo que impacta más, ¿no? Yo pensaba mientras veía la noticia que uno lo escucha y dice que interesante porque para Uruguay también vendría bien esto. Y uno se imagina qué podría ser lo que uno quisiera como comprar o en qué pensarían consumir primero, ¿no? No sé, ¿a ustedes se les ocurre qué consumirían primero si pudiesen contar con este beneficio de las barreras arancelarias? Un iPhone. Me compraría el último celular que lanzó Elon Musk, el Tesla. Ah, bueno, bien. ¿Qué tiene de novedoso? Bueno, primero que nada, la señal la saca del satélite, entonces no necesitas, no tenéis frontera con la señal tampoco. No tenés que pagar No tenés que pagar nada. No, presa. no funciona con chip. Conectividad satelital directa, carga solar. Esas. No usas cargadores. Carga solar, $790. Claro, o sea, conviene más ya comprar este Tesla que comprar un iPhone. Después otro punto que destaca en el acuerdo, hay mejoras en las condiciones para el comercio bilateral, por ejemplo, lo de de los productos como vehículos, o también en algo importante es la farmacéutica. En la farmacéutica hay un gran problema con el tema de las patentes, que acá también en Uruguay es algo que un poco se padece y se sufre y hace mucho tiempo que se quiere que algunas patentes se puedan tener de este lado y no haya que estar negociando con otros países para tener la patente. Y Claro, mucha burocracia. claro, hay mucho que hacer en el tema internacional de las patentes y ahora con esto para Argentina se facilita mucho. También para la producción de aplicaciones, que es algo que a la gente también le incomodaba porque se utilizaba un circuito medio internacional que vos la presentabas a la aplicación en otro país para que ese otro país la presentara en Estados Unidos y, y claro, tiene todo un costo extra eso. Ujú. Ahora desde Argentina lo van a poder hacer también. Bueno, ahora vamos a hablar del tema de las elecciones de Chile, que fueron este fin de semana pasado. Y bueno, lo trataron diferentes medios y los resultados, como siempre se pueden ver según quién lo presenta. Esto de a veces de las frases lichianas se viene a la mente de no hay hechos sin interpretaciones. Así que yo les quería proponer que ustedes adivinen qué medio es el que presenta la noticia según el título que yo les doy. Tenemos dos titulaciones, ¿viste? Donde dicen si es de izquierda, de derecha o de centro. ¿Sabes? Les digo, pésimo resultado de izquierda. La derecha. Y la derecha diario. Pues podría ser. Sí, la derecha es de derecha. Después tenemos otro, ojo porque puede ser centro también, que dice Jara y Gas avanza en las elecciones. Centro. Bien centro, bien Centro, muy neutral. Centro. bien tibio, aburrido. No, es de izquierda. Hay que entender también que la izquierda no tiene casi posibilidad. Entonces, Claro, le está poniendo al mismo nivel. está Hacia reduciendo. caso el precio de Jara. Ya sabemos todos quién va a ganar, ¿no? Sí. Avanzan los dos, dice. Avanza, ¿No? claro, como que hay una paridad cuando o sea, la ventaja enorme, quiere ponerlos al mismo nivel. Con razón está tan neutro, porque están en desventaja. Claro. Tenemos entonces eso de que como quizá una misma noticia puede ser presentada de un modo no diferente y cómo le cambia según la palabra que se van utilizando el sentido, porque uno lee y dice, bueno, le fue mal al tal, mal, dejó a la izquierda, pésimo el resultado, y otro te dice, avanzaron los dos, como bien, van empatados, puedes pensar. Bueno, ahí podemos decir que pensar históricamente, objetivamente, ya no es una verdad objetiva, sino que lo que va a pasar son las mentiras. Las mentiras pasarán en la historia. Claro, como que la construcción del discurso será lo que es recordado, La posverdad. más que Bien, la historia es recordada por el ganador. Que por ejemplo a veces el ganador es la víctima, entonces la historia se va del lado de la víctima. Acá en Uruguay, por ejemplo, nos han dado, como en la educación, el lado de la conquista. Y nos lo han dado desde un lado muy, ¿cómo decirlo? De un lado solo. No nos han enseñado ambas partes. Unilateral. Sí.
Y es interesante eso que decís vos desde el lado de víctima de la historia, porque justamente coincide con ese auge del concepto de minoría, para contar la historia desde esa perspectiva y darle lugar incluso en el Estado desde esa perspectiva. Sí, Sí, esa fue una parte de la crítica que recibieron los posmodernos, ¿no? Que se centraban solamente en eso, el pluralismo, la minoría social. Es parte del wokismo también, ¿no? Excepto de construir relatos de una manera, digamos, subalterna y que se vayan compitiendo de alguna manera unos y otros, generando un pluralismo, sí, pero al final todos tiran para el mismo lado de la izquierda, digamos, ¿no? Claro, sí, se terminan unificando. Se termina unificado. Que ese es uno de los grandes problemas que tienen, la unificación entre tanta diversidad, entre la multiplicación, ¿cómo va a ser para unir después? Hay que el fenómeno de la justicia social. Cada minoría percibe esa noticia y se unifica con el otro, con otra minoría a través de conceptos. es un círculo vicioso entre minorías y multitudes también, porque las minorías se vuelven mayoría y las mayorías después se vuelven minorías. Un poco te obligan a tratar de volverte mayoría para llegar a un lugar de poder, digamos, al ejercicio del poder. Eso pasó, sí, ya capaz de acá nos metemos un poquito en la parte de la educación, hablando de eso, de lo que tuvo que hacer José Pedro Varela en la época militarista uruguaya, y bueno, capaz que la educación hoy en día no se menciona mucho eso porque moralmente no está bien visto, y capaz más a la educación que tiene una inclinación súper progresista. Pero sí, vamos a los eventos históricos, eh, Varela tuvo que usar, digamos, de alguna manera la dictadura de la Torre para lograr su reforma. Claro. Se llevó Jara un 26,8%, Kast un 23,9%, Parisi se llevó un 19,7%, Kaiser se llevó un 13,9% y Mattei un 12,5%. Y la conclusión es igual en general, es que la mayoría tienen inclinación a la derecha, o sea que el único de izquierda es un sector minoritario. Así que para, digamos, el balotaje todo se ve favorable para Para acá, a la derecha, para la derecha, que encabeza Cast, ¿no? Me recuerda un poco la historia de Allende, ¿no? Salvador Allende, que él tenía la idea de llegar por medio de llegar al socialismo, pero no por medio de las armas. Porque de hecho el mismo Fidel Castro, cuando fue a visitarlo a Chile, le dijo que no, que rápidamente renunciara a esa idea porque no la formación. Partido Nacional Libertario se llama, ¿no? El partido de Kaiser. Y creo que no hay un antecedente en el mundo que haya llegado al nivel electoral que tuvo en estas elecciones acá en Chile. Fuera de Milei, claro, sería un muy buen resultado. Es que esto se ha destacado mucho, incluso desde que pasó lo de Milei, el fenómeno. O sea, ya cuando Milei ganó en las legislativas, había sido un montón para lo que es la tradición. Claro, está bueno tenerlo en cuenta también porque acá vivimos en un contexto más similar al de Chile que al de Argentina, que era un contexto de crisis y que uno puede decir, bueno, llegó Milei al poder por el contexto que estaba sucediendo en aquel momento en Argentina. Sí. Y bueno, acá quizás no estamos viviendo en una crisis, pero sí hay muchas cosas por mejorar. Como país nos sirvió, siento, también creo que a otros países les sirvió la situación de Argentina como para decir, no queremos llegar a el punto de explotar y de que realmente haya un caos civil para poder llegar a implementar estas ideas revolucionarias, ¿no? Entonces queremos también como país que no lleguemos a nuestro límite como también sociedad para empezar a implementar estas ideas, ¿no? Aprendimos como especie a que renacer y evolucionar es a través del caos. Entonces no sabemos hacer otra cosa que evolucionar a través de la ruptura y el caos. Entonces estamos tratando también de revolucionarnos mentalmente y como civilización también, ¿no? Y hablando un poco de eso, Giblo, ¿cómo explican el fenómeno Milei? Yo he escuchado, de hecho, por ejemplo, al presidente Mujica, que decía, cuando le preguntaron, ¿cómo explica usted el fenómeno Milei? ¿Cómo hizo Milei para llegar al lugar donde está? Hitler también llegó alrededor de que hubo una terrible crisis económica. Hubieron tantos factores y personas involucradas que no se mencionan y países involucrados, porque si hablamos de la cantidad de campos de concentración que hubieron, hay un libro, está muy interesante, El extraño que llevamos dentro, y nos habla de eso también. Castigan a Hitler en nombre de todos. Siempre hay alguien que tiene echarle la culpa. Y más famoso de eso es Adán, que Adán en un sentido religioso, ¿no? Digamos, quedamos privados de todos los beneficios del mundo por el pecado perpetrado por una persona, todo el resto. Y a veces se van a Eva, ojo, ¿no? Que Gana Eva también ahí. Esto nos muestra cómo funciona la sociedad, ¿no? La política y la religión van bastante de la mano en su discurso.
Es una religión secularizada, de cierta forma. La idea de un tercer término que sería el Estado tiene mucha relación con la idea de un tercer término que no es ni yo ni tú, que es un Dios. Es omnipotente, omnipresente. No existía la tecnología que hay ahora. Ahora sí existe la omnipresencia, pero antes no existía. Entonces necesitaban de un Dios para no cometer determinados actos. Ahora sabemos que nos pueden escuchar, que si le mandamos un mensaje a alguien que puede estar en contra de lo legal, también nos podemos meter en un problema. Entonces ya no necesitamos la religión, por eso hay una libertad de distintas religiones y de que podamos ser ateos. Si necesitáramos la religión, nadie sería ateo. Antes, ¿cómo sabías que Es como un fulano- panóptico al final, Claro. ¿no? El Dios quizás. ¿Cómo sabes que fulano asesinó a Mengano? No lo puedes saber, pero si metes a Dios en el medio como presión, puedes averiguarlo muy fácilmente qué fulano mató a Mengano. Pero ahora no necesitamos de un tío para saber que fulano hizo tal cosa. Bueno, ¿qué piensas sobre las ocupaciones y la razón de las ocupaciones? Ya sabemos que es el presupuesto. ¿Qué piensas sobre eso? Y lo que pienso es que la responsabilidad es compartida, que el gobierno está obligado históricamente de por sí a dar un 6% para hacer la educación y un 1% hacia la investigación. Y eso se ha hecho siempre. Entonces, la UDELAR, como acostumbra a tener ese presupuesto, lo está reclamando. Pero también acá tenemos el problema de que la UDELAR no está haciendo las cosas muy bien. En pruebas PISA estamos horribles, por ejemplo, ¿no? Yo he visto otros países y más o menos está por abajo del 6% el presupuesto de otros países. Sí. 4 con algo. Acá 4,9 y ahora sí estamos pidiendo más de un 2,8. Lo loco que acá la mano de obra cualificada, la gente técnica y preparada, emigra, ¿no? Entonces, toda esa inversión que se hace adentro, después termina saliendo del país. Hay un montón de carreras que no están funcionando socialmente y están derivando el dinero hacia esas carreras. No hay una investigación de hacia dónde va el dinero. También la cantidad de dinero que se va en cargos. Mismo estuvimos leyendo también de que en 2023 la cantidad de dinero que se fue hacia los sueldos fue de 24.190 millones de pesos. Entonces, si el dinero se iba hacia ahí y no hacia la infraestructura y el crecimiento científico y de educación, ¿cómo vamos a estar pidiendo aún más? Si no sabemos administrar el que ya tenemos. Uruguay, por ejemplo, tiene a la población dentro de Sudamérica. Uruguay es el país con la población con el mayor número de inteligencia, vamos, del cubo. ¿Cómo lo ven ustedes a esto? ¿Qué les parece eso? ¿Te llama la atención? No quiero caer en racismos. Sobre todo viendo los resultados educativos, la percepción que uno tiene de los resultados educativos acá. Hay que ver con qué escala y con qué educación se están midiendo, ¿no? Porque si nos están midiendo con el sistema educativo de Uruguay, no hay casi exigencia. Claro, los test utilizan ciertos parámetros internacionales que a veces lo que se hace para medir la inteligencia es algo que se llama varimación, que es como un proceso en el que se adecúa a cierto contexto la medida, se lo evalúa en caso, se hace un estudio de caso y se evalúa así particularmente cierto lugar, como para no medirlo con un parámetro extranjero. Lideramos tan el ranking que son negativos, como lo de la juventud y la depresión en la juventud. Tenemos una de las peores salud mental que puede haber en Sudamérica, el Uruguay. Los suicidios son entre 20 y 19 y 25 años. Y los problemas de hecho que hay en la adolescencia, que también lo tiene que abordar la educación. ¿En qué medida la inteligencia o la educación se está correspondiendo con una mejor salud? Inteligencia emocional, ustedes que son psicólogos, hacer la tiene un poco más clara. Inteligencia emocional. Incluso se mide de forma diferente la inteligencia emocional con el concepto de inteligencia. Digamos que también se miden de una forma polémica porque los conceptos tanto de inteligencia tienen como diferentes escuelas que lo entienden y lo definen, así como también en la inteligencia emocional. También hay diferentes escuelas que dan diferentes definiciones. Me acuerdo de Piaget, ¿no? Que decía que se construye la inteligencia. Y Claro. hace sentido, o sea, habría como una construcción, una mejor construcción acá en Uruguay. Que en el resto de eso de la inteligencia del uruguayo. Y otros de repente opinan que es algo más innato y que nunca adaptar con cierta facultad que simplemente hay que activarla. Que es un nato adquirido. Ya, no, ahí va a ser el debate, se va tal cual innato que adquirido. Si como sociedad queremos cambiar, me parece que en la salud mental tendremos que enfocarnos en cómo enseñamos la psicología. Porque llegan al punto donde al alumno de psicología que se convertiría en un futuro psicólogo llega a
graduarse, sino un poquito de salud mental. Si no le enseñan lo que es la empatía, porque cuando vos estás estudiando allí, lo que menos hay es empatía e inteligencia emocional. Si no te enseñan cómo tenerla o cómo también pulirla, si es innato adquirido o no, ¿cómo vas a implementarlo en un paciente o mejorar la salud mental de los futuros ciudadanos uruguayos? Va a ser casi imposible. Pasa un poco eso de que hay muchos psicólogos que andan con todos los pelos parados, así, este está más loco que yo. Diagnostican, hasta se autodiagnostican, ¿no? Vos vas y no sé, te cruzas, "Ay, es que yo soy autista". ¿Y quién te lo dijo? Yo. Busqué y soy autista. O hace psicólogo, ¿para qué va a pagar un psicólogo, verdad? Y eso pasa un poco en el sentido de no solo que te ahorras la verdad, te pasa que cuando vas estudiando, el primer objeto que tenés a mano de análisis sos vos, entonces por la duda te vas diagnosticando con todo, luego ves que tenés y que no, pero Solo pensás un espejo, ¿verdad? claro, ahora tal Pero, cual. pero también responde Hoy cuando ya tenés el DCM, que es el manual diagnóstico frente, el espejo enfermero, porque está cargado de patología. Ya no sabés qué sos y a qué escuela seguir. temas responden a la época que vivimos. La era del vacío, como decía Lipovetsky, ¿no? O sería eso. La falta de sentido, ¿no? Y todo caeríamos en un nihilismo, tal cual. Pensamos entonces vos decir el problema del vacío y relacionado sobre todo a la percepción, la autopercepción de la gente hoy día, que tiene que ver con esto del dinamismo, esto también que se habla de la sociedad líquida, que cuenta como encontrarse a sí mismo, por ejemplo, la metáfora del espejo, que la imagen, Sí. porque claro, porque uno como que nunca se termina de encontrar porque siempre está fluyendo. Estamos viendo una gran oposición entre, digamos, una cierta derecha que sostenemos o mantenemos cierto concepto de identidad y después otra izquierda, otro sector político que mantiene el concepto de alteridad y de que todo es dinámica. Entonces ahí como que también estamos enfrentados casi que epistemológicamente o ontológicamente entre la identidad y la alteridad constante. Es que avanzamos por inercia. Sí, sería medio complejo igual llevarlo a la política, como decir, claro, hay manifestaciones de derechas como más conservadoras que buscan así una identidad y buscar un origen, digamos. Y con esto, por ejemplo, de mantener la familia. Sí, sí, claro, por supuesto. Y yo, O sea, ese toca Porque temas muy humanos, porque como humanos somos seres sociales y necesitamos sentir una identidad. Ese también es la manera es sentido y claro, de avanzar como sociedad, de sentir que perteneces a algo. Por eso existen los extremos. Pero acá también lo que tratamos de demostrar es que esos extremos no funcionan. El campo político, bueno, pasó por la Guerra Fría, ¿no? Esa bipolaridad. Estados Unidos y Rusia en la URSS por un lado, y cuando cae el muro de Berlín, si bien, digamos, el discurso capitalista, ¿no? Hasta ahora se mantiene, pero el soviético, es obviamente que cae en el 91, pero se reformula. ahí viene Huntington, el gran politólogo, que nos dice que no, que con el choque de las civilizaciones. ¿Y qué pasó ahí? Resurgen los fundamentalismos. Si bien cae la polaridad, en la práctica, después de la Segunda Guerra Mundial, resurge con todos los fundamentalismos religiosos. La caída de las Torres Gemelas, el atentado, los conocemos, ¿no? Fue un gran ataque al capitalismo. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos tienen también esa ideología de que, por ejemplo, no tienen una teoría de superación al capitalismo como la tuvo el marxismo, ¿no? Si bien que sabemos todo que fracasó, que no sirve esa teoría, pero tenía una teoría. Pero ellos no tienen una teoría de superación del capitalismo. Por eso ellos tienen su discurso hacia la exterminación completa del otro. No aceptan la otredad. A mí otro ejemplo que se me ocurre relacionado a esto que decimos de los extremos que quizás se van teniendo que mover y los sostienen, es el concepto de coalición, que es en términos políticos, ¿no? Que constantemente ahora vemos las coaliciones por acá, por allá, y es como que, claro, son puntos que no terminan ni de ir para un lado ni para el otro y están en esa tensión constante Sí. y que un poco las sociedades se van viendo obligadas a caer en eso, producto de esa diversidad, pero a su vez de ciertas identidades que también se quieren mantener. Yo les quería preguntar, si quieren cerrar este tema, si la educación para ustedes salva vidas. Bravo, si la educación salva vidas, Sí. Dependiendo qué contexto estemos hablando. Si hablamos en un contexto donde no está permitido pensar, no te salva la vida, al contrario, te mata. administración, ¿no? Que deriva después en la Revolución Francesa, que era gente intelectual reunida en cafés, hablando de cómo renovar, digamos, la política y el mundo. Bueno, eso deriva en la guillotina, ¿no? En la era del terror. Sí. Y después un segundo ejemplo sería también la Alemania nazi,
que eran epicentro en aquel momento, a principios del siglo XX, de la cultura en general, ¿no? Y termina, bueno, por eso, el conocimiento realmente salvavidas, o un conocimiento bien dirigido sobre la vida. Dependiendo de qué etapa del mundo estemos. Mismo también en el sultanato, el sultán el magnífico, Suleimán. Pero toman. Sí, en el Imperio Otomano. Antes estaba bien visto tomar café. Llegó un momento donde se empezaron a juntar las personas a hablar de política, si estaban de acuerdo o no con el sultanato, lo que está haciendo el sultán, lo que hacen los hijos, etcétera. Y entonces el sultán mandó a ejecutar a todos los que estaban hablando de lo que pensaban, de lo que no se estaban de acuerdo, de lo que no, y a cerrar todos los bares de café y también a ilegal. Capaz que pues, se estaba generando un gran cerebro ahí que puede ser después amenazante para... Dependiendo de qué contexto social estés, si la educación y el pensar es una amenaza, no te salen la vida. Y la creación de la bomba atómica es como, digamos, un arma de destrucción masiva que implica una evolución del conocimiento profundo. Es como que el conocimiento en grado extremo está ahí opuesto o al servicio de la muerte, pero a su vez al servicio de la muerte para salvar vidas, porque alguna noticia era que la creación de la bomba y esa detonación lo que hizo fue prevenir una guerra aún mayor, y al prevenir una guerra aún mayor lo que hizo fue, con muertes, salvar vidas. Bueno, la técnica es como una herramienta también, se ha utilizado en el ser humano, puede utilizarse para bien o para mal. Bueno, el doctor Viktor Frank decía, ¿no? Decía que solo existen dos tipos de raza, de hombres, de humanos. Era un homenaje psiquiatra que es judío, era judío. Estuvo en los campos de concentración. Sí, entonces lo capturaron a su familia y le dijeron, mira, te damos la opción de que vos puedas salir, pero tu familia no. Y él dijo que no, que se quedaba con su familia. Y tenía a su mujer también embarazada. Perdió todo. Y perdió todo y le rompieron sus tesis, sus proyectos, y tuvo que reiniciarse como psiquiatra también ahí. Y bueno, medio que a grosso modo fue el psicólogo de todos ellos y aprendió la logoterapia y la ilusión de indulto también. Empezó a crear distintos términos. La ilusión de indulto la puso como algo que todos nos pasa en la vida. Cuando estamos a punto de morir o que nos sucede algo fatídico, creemos y tenemos la ilusión de que algo nos va a salvar. Y eso nos pasa también como sociedad. Y la logoterapia se basa en, bueno, tengo estos problemas, esto es lo que viví, este es mi pasado, pero ¿qué hago yo ahora, de aquí en adelante? ¿Qué herramientas creo? No hundo tanto en el pasado, sino ¿qué voy a hacer con eso? Está bueno eso. Qué interesante verlo como sociedad, ¿no? Oye, si está pensando eso, dame decir, ¿qué ejemplo se le ocurre algún ejemplo de algo en el que encontramos la salvación como sociedad? No como individuos, sino como sociedad que depositamos nuestra fe, digamos. A mí se me ocurre uno, no lo quiero tirar porque si no capaz como que los oriento, pero el Estado es una de las ideas que en la sociedad actual como que se encuentra siempre la solución, como la ilusión de estoy perdido, hice una carrera que me va mal, hice un oficio que me va mal, entonces, ¿qué hago? Bueno, pido que aparezca algo que mágicamente me solucione todo. Está comprobado que siempre depositamos la responsabilidad en una fuerza exterior, que necesitamos verle la superioridad para creer que tiene la responsabilidad y el poder de solucionarnos nuestra vida. Mismo Freud decía que nuestra falta nuestra falta paterna o falta de algún rol de autoridad nos hacía buscar una fuerza. ¿Cómo se llama el libro? Totem y tabú. Ah, ese libro. Y no decía que la religión era la neurosis universal. Sí, fue interesantísimo. Se tiene que leer su libro. Él habla así de esa necesidad paterna, Sí, de la patria, de hecho, justamente dice, buscamos eso que es lo que nos manda, nos identifica y nos proteja a nosotros, que es lo que es el rol de... Por ejemplo, hay otra idea, la figura del tótem, ¿no? Esa idea del Estado paternalista al final, ¿no? O sea, lo construimos nosotros mismos. Sí. Y el Estado sustituye eso, viene a sustituir la parte de masculina, que nada, paterna. Sustituimos esa parte que nos falta con distintas cosas, tanto como religión, Estado, política. La ley de género, por ejemplo, y justamente eso, y que ahora quieren derogar la tenencia compartida, la ley de la tenencia compartida. Entonces el Estado es como que nos dice de alguna manera eso. Nos va a ir salvando de cosas. Él va a ser nuestro padre. ¿Y qué creen que tenemos que hacer? ¿Emanciparlos de ese poder? Que no sé, a veces nos sentimos muy cómodos en la ruedita girando, ¿no? Pero creo que una de las cosas que enfrentamos acá es que si esta es como una función básica de digamos, de la psique, si fuese una necesidad fundamental e inevitable, no habría cómo combatirla desde ese lugar. Lo único que habría que
hacer es simplemente sentir siempre esa falta. Que un poco el psicoanálisis siempre también conecta con eso, con esa falta que está omnipresente y lo que nunca se logra consumar, digamos. Después, por otro lado, uno puede ver que también estamos sobrados de cosas y que hay cosas que nos dan demasiado y que quizá no se necesita tanto. Me recuerdo un poco también a esto de que habla Zizek del sublime objeto de la ideología, Sí. como hay objetos que en su consumo producen un éxtasis de placer y que van generando como una sensación de completud por momentos Pero que dura poco al final. y que después puede durar poco, claro. La cura sería pensar. Pensar te abre los ojos. Si vos pensás en lo que estás haciendo, con el que Pero estás, se puede pensar mal también. puedes pensar mal, pero hablo de pensar, de decir, esto que estoy haciendo, ¿me está beneficiando? ¿A largo plazo me va a servir? ¿Por qué crearon esto? ¿Para qué está esto? ¿Está solo para que yo pueda ser feliz? En realidad hay un mecanismo de control. Entonces, si empezás a pensar, te das cuenta de que podés parar un poco tus impulsos. Como dicen, ¿no? En el mundo de los ciegos el tuerto es rey. Si la sociedad se entrega al consumo o a esas cosas o a esos placeres de satisfacción completa, o si, por otro lado, reprimimos un poco. Buscamos esa ruleta rusa de emociones porque nos hace falta la dopamina como sociedad. Ah. Entonces es como te digo, con una relación con un narcisista, vos que decís, necesito ese que te entrega todo ese placer y después te quita todo. Lo mismo hace la sociedad aquí. Te entregamos todo esto, pero si vos te entregás a esto, te quedás sin nada. Creo que está bueno igual desde el libertarianismo, o sea que eso es un programa abocado también a la crítica social y la política en general. El libertarianismo apuesta por el individualismo y la responsabilidad. Entonces está bueno que nosotros como individuos tomemos cartas en el asunto y decidamos al final nuestro destino, Claro. ¿no? Y sepamos tomar las decisiones Claro. para bien o para mal. Es no depender del Estado. Podemos pensar que la derecha, que es una de las críticas que se le hace abierta al consumo y genera un problema de salud mental, y la izquierda evitando el consumo, no. Que creo que también se apropian de los sesgos de nuestro cerebro. Tenemos muchos sesgos, el sesgo de disponibilidad, el sesgo de consentimiento, y creo que también Un mercado, decís, Sí. para vendernos. nuestro propio engaño les ayuda a ellos también a poder controlarnos como sociedad y termina desencadenando distintos trastornos mentales. Mientras el objetivo no sea la libertad individual y los derechos, siempre va a haber algún problema que otro mental. Si vos, y vos sabés, aunque sea que el presidente que tenés al mando, sus temas centrales, tu bienestar individual como ciudadano y que nadie te pase por arriba, eso va a cambiar totalmente tu estructura mental y tu esquema mental. Porque si vos estás en un país donde sentís que te cagan todo el tiempo y que te está tratando de ventajear todo el tiempo, que vos no sos lo importante, sos un número más, no queda otra que sentirte solo. Lo único central es eh, que podamos ser libres como sociedad sin tener que afectar los derechos de terceros. Bueno, cerramos el programa porque se nos fue el tiempo, muchachos. Somos todos uno. La verdad ha sido un placer, me encantó la charla. Ahora sí. La idea era hablar un poco de educación, al final hablamos de por lo menos 10 temas. No, ha sido un placer. Muchas gracias. El placer todo mío. Igualmente.